Hello, good morning. Hola, buenos días. My brothers and sisters who are confident Mis hermanos y hermanas que están convencidos that Jesus was not going to quit inside of you. que Jesús no deja de trabajar en ustedes. So look, he says in verse 7, En el versículo 7 él dice: it's no wonder I pray with such confidence, No es nada sorprendente que estoy orando con tanta convicción, since you have a permanent place in my heart. porque ustedes tienen un lugar permanente en mi corazón. Look at this. Mira, Paul gave that church, these brothers and sisters, a permanent place in his heart. Pablo les ha dado a esta iglesia, estos hermanos, un lugar permanente en su corazón. This is why the relationships lasted. Por eso permaneció su relación. How many of our Christian relationships are not really heart relationships? ¿Cuántas de nuestras relaciones cristianas no son relaciones de corazón? Guys, if we don't have true heart-to-heart relationships, no wonder they're not going to last. Si no tenemos una relación de corazón a corazón que es verdadera, nos sorprende que no son permanentes. In difficult moments, they just fall apart. En tiempos difíciles se romperán. So we need to learn to live with our brothers and sisters in true heart-to-heart relationship. Debemos aprender a vivir con nuestros hermanos en una relación de corazón a corazón. But he connects his confidence in prayer with the place they have in their hearts. Pablo conecta su convicción en la oración con el lugar cual tienen ellos en su corazón. Let me tell you something. Déjame decirte algo. It depends which relationship you have with people with how you will pray for them. Como tú oras por alguien depende de tu relación que tienes con la persona. You're going to pray completely different for people that have a real place in your heart than for people that are just part of your life. Vas a orar muy diferente por personas que realmente tienen un lugar en tu corazón que por personas que solamente son parte de tu vida. You pray with a different faith, with a different concern, a different care. Tú oras con una fe diferente, con interés y otra compasión. And then he says, you have remained partners with me in the wonderful grace of God. Después él dice, ustedes han estado en comunión conmigo en la misericordia preciosa de Dios. Even though I'm here in chains for standing up for the truth of the gospel. Aún así aquí estoy encadenado porque presento la verdad del Evangelio. So Paul was in prison as he was writing this letter. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió la carta. And these Philippians, they made a clear statement. Y estos filipenses lo expresaron claramente. And we will see this later, especially as we go into chapter 4. Lo vemos más luego, especialmente en el capítulo 4. And the statement was, Paul, even though that you're in prison, we will still remain your partners. Que sin embargo, ellos siguen permaneciendo al lado de Pablo, aún así se encuentra en la cárcel. And you will find out later in this epistle, not every church treated him like that. Más en adelante vamos a ver que todavía no cada iglesia lo trató así. There was a very special heart relationship between the Philippians and Paul. Había una relación especial de corazón a corazón entre Pablo y los filipenses. So right now, as Paul is writing this, he's in chains, he's locked away because of the gospel. Mientras Pablo lo escribe, se encuentra en la cárcel encadenado por causa del Evangelio. And the Philippians took the words of Jesus very serious. Y los filipenses tomaron muy en cuenta las palabras de Jesús. You remember when Jesus said, I was in prison and you did not visit me? ¿Te acuerdas cuando dijo Jesús, yo estaba en la cárcel, ustedes no me han visitado? And they said, when did we see you in prison? We never saw you in prison. Y ellos preguntaron, ¿cuándo te hemos visto en la cárcel? ¿Cuándo no te hemos visitado? And Jesus said, Jesús respondió, what you've done to one of the least of mine, you've done unto me. lo que ustedes no han hecho por unos de ustedes más humildes, no me han hecho. So these Philippians, they were so committed to Jesus, and because of that, they were also so committed to Paul. Entonces, Filipenses estaba muy motivado por Jesús y por eso lo eran por Pablo también. Let's go to verse 8. Vamos al versículo 8. Only God knows how much I dearly love you with the tender affection of Jesus, the Anointed One. Solamente Dios sabe cómo los amo tanto con un afecto cariñoso de parte de Jesús, el ungido. You know, and I've mentioned this before. Ya lo mencioné que Pablo era, Paul must have been an extraordinary person, so overflowing with love. que Pablo era de veras un hombre ejemplar, rebosado de amor. You know, if you look how he was with the Ephesians Si tú lo miras como él trató a los efesios, in Acts chapter 20, en Hechos capítulo 20, how there was such a tender, loving, caring relationship. donde tenían una relación afectuosa, amorosa y compasiva entre ellos. And I think this was one of the most beautiful character traits of the Apostle Paul. Me parece que era una de las actitudes más bonitas de su carácter de Pablo. That Paul was such a radical apostle. Él era un apóstol tan radical.
I mean, if you could actually meet him in person, Si tú te pondrías encontrar personalmente, you would find out that the guy was super intense and super radical. tú te darías cuenta de que él era completamente radical y especial. He didn't care about persecution. He didn't care about being beaten, No se preocupaba por la persecución o ser golpeado. willing to die. Él estaba dispuesto a morir. He made statements that are very radically about working day and night. Él hablaba cosas fuertes diciendo que él trabajaba día y noche. He even said that he was beating his own body. Él todavía dijo que él maltrataba su propio cuerpo. That's how how self-disciplined he was. Así era muy disciplinado. So Paul was an extremely self-disciplined person, Pablo era un hombre extremadamente disciplinado, extremely intense and radical, extremadamente insistiendo en radical, demanding the same high standard of living from others, which you can read in his letters. exigía de los demás también este estilo de vida muy alta como tú puedes leer en sus cartas. He tells the Corinthians, look, Jesus died for you, therefore you are not supposed to live for yourself anymore. Él dijo a los corintios, Jesús murió por ustedes, por eso ya no deben ustedes vivir por sí mismos. And that intense person had such a tender heart of love. Y este hombre fuerte tenía un corazón tan suave, lleno de amor. We need men today, and I speak specifically men because Paul was male. Nosotros necesitamos hoy en día hombres, y hablo especialmente de hombres porque Pablo era un hombre. We need men today that are extremely tough and yet extremely soft. Nosotros necesitamos hombres que son extremadamente fuertes y a la vez extremadamente suaves. And that's what Paul was. Así era Pablo. Look, Paul says, the only one who actually knows my tender affection of you is God. Él dijo, el único que conoce mi afecto cariñoso hacia ustedes es Dios. But look, what's the secret? Pero mira, ¿cuál es el secreto? The secret was not that Paul was such a loving man. El secreto no era que Pablo era un hombre muy amoroso. He says, the tender affection of Jesus. Él dijo, el afecto cariñoso de Jesús. You see, he understood that it's the love of Jesus that is flowing through me to the Philippians. Él entendía que era el amor de Jesús que fluyó a través de él hacia los filipenses. Here is a huge key to walking in perfect love. Aquí hay una gran clave para vivir en el perfecto amor. To learn to let Jesus love others through us tenderly. Aprender a permitir a Jesús amar a otros a través de nosotros de manera afectuosa. I want to be an extremely caring and loving person and an extremely tough and tense person. Quisiera ser una persona extremadamente amorosa y compasiva y a la vez extremadamente fuerte y resistente. We need men like that. Nosotros necesitamos hombres así. See you guys tomorrow. Hasta mañana.